Hola, chiquillos y chiquillas de YouTube. Esto de hablar de chiquillos, chiquillas, yo creo que hay que inventar una palabra nueva. Yo lo propongo algo así como, hola, chiquillis, chiquillus, chiquilles, por ahí, de YouTube. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de 10 videos sobre las leyes del Kybalión. Algunos los llaman no leyes, sino que los llaman principios. A mí me gusta llamarlo leyes. Leyes, ¿por qué? Porque funcionan igual, te guste o no. Son leyes, no son principios esotéricos, no son secretos, no. Estas son las leyes para entender la naturaleza, para entender la vida, para entender dónde estamos, para entender lo que hay que hacer, para interpretar el mundo. Son parte de lo que la filosofía esotérica llamaría su hermenéutica o su interpretación de la realidad. De aquí salen todas las interpretaciones posibles de la realidad. Estas leyes son leyes de esta dimensión, no son leyes espirituales, son leyes de la tercera dimensión, son leyes para estar aquí. Así está organizada la vida, así es lo que somos. Estas leyes son 7, pero en verdad son 9. Hay 2, por eso son 10 reuniones. Son 2. Hay 2 más que son la ley del 8 y la ley del 9, que las vamos a enunciar al final. ¿Por qué pasa esto con el Kybalión? Esto pasa con el Kybalión y con todas las disciplinas esotéricas. Como el tarot, como la astrología, como el lila, como el I Ching, como todo. ¿Qué es lo que tienen estas cosas, entre comillas, esotéricas? Que como no tienen control de calidad, tienen cazabobos. Ojalá que nunca alguna disciplina, entre comillas, esotérica, tenga control de calidad. Que no haya una acreditación para ser tirador de cartas, astrólogo o esotérico. Tengo carné de esotérico, acreditación de esotérico. No, esos son los mercaderes del templo que quieren hacer esas cosas. ¿Cuáles son las leyes, para empezar, de las cuales vamos a hablar en estos 10 capítulos? Primero está la ley número 1, que se llama mentalismo. La ley de que todo es mental. Y efectivamente todo es mental, no porque todo sea mental, sino porque todo es mental. Te lo explico. Tú cuando sales a la calle, cuando estás escuchando esto, cuando estás mirando, cuando estás donde estés, el único cuerpo en que estás es en el cuerpo mental. Para que lo entiendas, te lo voy a explicar con un ejemplo. Si tú tienes un perro y lo sacas a pasear, ¿qué es lo que hace el perro? Olfatea, 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 olfatea. Si a ti te sacan a pasear a la calle, por mucho que te conversen, ¿qué es lo que haces tú todo el rato? Piensas, 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 piensas. Nuestro cuerpo mental es equivalente al olfateo del perro. Después está la correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género, la 8 y la 9 y la 10. La 10 es todo es mental, no la 1. ¿Por qué dirás tú? Cuando dicen que la 1 es que todo es mental. Ahí está el primer trampita de esta cuestión. Casabobo. ¿Sabes por qué no puede ser la primera ley? Porque si yo te digo a ti que todo es mental y tú tienes una manera de refutar lo que es estupenda, que ya que yo sepa se ha hecho 2 veces en la historia, está registrado, ¿eh? En que llegó alguien que decía todo es mental, todo es mental, todo es mental, y discutía sobre todo es mental, llegó uno, le pegó un palo en la cabeza, el otro se devolvió, mira lo que has hecho, y le dijo, todo es mental. Entonces, la ley todo es mental es la 10ª, no la 1. ¿Por qué? Porque el 1 en numerología no existe. Tal como lo escuchas, el 1 en numerología no existe. ¿Por qué? Porque no podemos pensar el 1. El 1 lo podemos imaginar, a lo mejor podemos reflexionar sobre el 1. El 1, el concepto 1
no nos cabe en la cabeza, es un concepto que no podemos experimentar. Por eso no existe, porque yo no lo puedo experimentar, es como el infinito. Yo no puedo experimentar el infinito, me lo puedo imaginar, puedo hablar, puedo chacharear sobre el infinito, pero no lo puedo experimentar. Además que si digo infinito, digo una cosa terrible, ¿eh? Digo que Dios no existe. Si digo infinito. ¿Por qué? Porque el infinito no tiene centro. Y Dios es el centro y en el infinito no hay centro. O sea, hay cosas que no podemos experimentar. El 1 no lo podemos experimentar. Nosotros, el primer número de la numerología es el 2. Y todo empieza en el 2. ¿Por qué todo empieza en el 2? Porque ¿dónde empezó el universo? Yin Yang. O si eres esotérico, era al revés. ¿Dónde empezó todo? En el Big Bang. Y si eres esotérico, Yin Yang. Es decir, el 1 no tiene intención. El 1 no puede hacer nada por sí mismo. En los palos de la baraja del tarot, el 1 representa al elemento. El 1 de bastos no dice 1, no, representa al elemento. Yo para ver algo necesito el 2. Yo no puedo ver algo si no tiene un fondo. Yo no puedo ver una figura sin fondo. Y yo no puedo ver un fondo si no tiene figura. Solamente puedo ver el 2. Por eso el 1 no lo tenemos a nuestra disposición. Lo único que tenemos a nuestra disposición para empezar es el 2. Y todos los números posteriores al 2, que son todos los números, una fracción del 1. El 2 es una fracción del 1, no es el 1 partido por 2. Bueno, nosotros podemos entender que el 2 es el 1 partido por 2 para entenderlo de alguna manera, pero para entender estas leyes del Kybalión, vamos a decir que vamos a empezar por el número 2, porque el 1 es una metáfora. El primer número es el 2. El 1 no es polar, es el ser absoluto. El ser absoluto es algo inimaginable. Bueno, imaginable, pero indemostrable, invivible y todo eso que tú tienes que saber o que tienes que imaginar. Bueno, chiquillis, en este primer capítulo esto ha servido de introducción. En una semana más va a venir la segunda, que es la correspondencia, que tiene que ver con lo que pasa aquí, pasa allá, lo que pasa allá, pasa aquí. Es una ley, vamos a decir que democrática. Y esa es la primera ley. Lo que me pasa a mí, te pasa a ti. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Lo que necesito yo, lo necesitas tú. Y si tú no entiendes que lo que necesito yo, lo necesitas tú, y que lo que necesitas tú, lo necesito yo, no eres ser humano. Bueno, dejémoslo esto hasta aquí nomás porque podemos hasta meternos en algún enredo antes de tiempo. Que sean felices y chiquillos, que lo pasen muy bien. Buena vida. Adiós. Chao.